Capítulo 7. ¿Cómo vencer los obstáculos? La principal diferencia entre una persona rica y una pobre es la forma en que se maneja el miedo. En su camino a la independencia económica, la gente puede enfrentarse a obstáculos a pesar de haber estudiado y de contar con una educación financiera sólida. Existen 5 razones por las que ciertas personas podrían verse imposibilitadas para desarrollar abundantes columnas de activos que le generen un flujo de efectivo considerable. Estas son: 1. El miedo. 2. El cinismo. 3. La pereza. 4. Los malos hábitos. 5. La arrogancia. ¿Cómo vencer el miedo? Nunca he conocido a alguien a quien de verdad le guste perder dinero, y tampoco he conocido a ninguna persona rica que nunca haya perdido. Sin embargo, sí he conocido a mucha gente pobre que se jacta de jamás haber perdido un centavo. Naturalmente, estoy hablando de las inversiones. El miedo a perder capital es muy real y todo mundo lo tiene, incluso los ricos. De hecho, el mayor problema no es tener miedo, sino saber manejarlo. Todo tiene que ver con la forma en que confrontamos las pérdidas, en nuestra actitud y en la manera en que lidiamos con el fracaso. Esto te parecerá sorprendente, pero la principal diferencia entre una persona rica y una pobre radica en la forma en que cada una confronta el temor. No hay nada de malo en tener miedo. De hecho, está bien ser cobarde cuando se trata de dinero. Incluso, así se puede llegar a ser rico. Todos somos héroes en algún aspecto y cobardes en otro. La esposa de un amigo, por ejemplo, es enfermera en una sala de emergencia. En cuanto ven sangre, se pone en acción, pero cada vez que menciona el concepto de inversión, sale huyendo disparada. Yo, en cambio, cada vez que veo sangre, me desmayo. Padre Rico entendía bien la fobia que existe en relación con el dinero. A algunas personas les aterra las serpientes, a otras les aterra perder dinero. Ambos casos son fobias, decía. Su solución al terror a perder dinero se resumía en esta frase: si odias el riesgo y las preocupaciones, más te vale comenzar a ocuparte desde ahora. Si empiezas siendo joven, es más sencillo volverse rico. No pienso entrar en detalles sobre el tema, pero cuando decir que hay una diferencia abrumadora entre una persona que comienza a invertir a los 20 años y otra que lo hace a los 30, existe el rumor de que la compra de la isla de Manhattan fue producto de una de las mayores gangas de todos los tiempos. Nueva York se compró por $24 en baratija y cuentitas. Sin embargo, si esos $24 se hubieran invertido a un 8% anual, para 1995 habría llegado a valer más de $28 billones. Manhattan podría ser vuelta a comprar, y aún quedaría dinero para adquirir buenas partes de Los Ángeles. Pero, ¿qué sucede si no cuentas con mucho tiempo o quieres retirarte pronto? ¿Cómo puedes manejar tu miedo a perder dinero? Mi padre pobre no hizo nada al respecto. Solo eludió el asunto y se negó a discutir el tema. Mi padre rico, en cambio, se sugirió pensar como texano. Me encanta Texas y me agradan los tejanos. Solía decir: en Texas todo es más grande. Cuando los tejanos ganan, lo hacen en grande, y cuando pierden, lo hacen de una manera espectacular. ¿Le gusta perder?, inquirí. No, yo no dije eso. A nadie le gusta perder. Preséntame a alguien que se ponga feliz cuando le va mal, y sabré que estoy frente a un verdadero perdedor. Me explico, padre rico. Me refiero a la actitud que tienen los tejanos respecto al riesgo, la recompensa y el fracaso. Es la manera en que enfrentan la vida. La viven en grande y no como las personas de por aquí se comportan como cucarachas en lo que se refiere al dinero. Les aterra que alguien pueda hacerles ver la luz, y lloriquean cuando algún empleado del supermercado les da 25 centavos de menos al entregarles el cambio.
Padre Rico continuó: lo que más me gusta es la actitud tejana que enorgullece de ganar y alardear cuando pierden. Los tejanos tienen el siguiente dicho: si te vas a la quiebra, vete en grande. Pero claro, hay quienes jamás admitirían que cayeron en bancarrota por culpa de una casita dúplex. Padre Rico nos repetía constantemente a Mickey y a mí que mucho no tenían éxito financiero porque sencillamente siempre jugaban a la segura. A la gente le da tanto miedo perder que de todas formas pierden antes de jugar, nos decía. Frank Tarkenton, quien alguna vez fue un gran mariscal de campo de la NFL, lo anuncia de otra forma: ganar es no tener miedo a perder. A través de mis experiencias he aprendido que el éxito llega después de haber perdido. Antes de aprender finalmente a andar en bicicleta, tuve que caerme muchas veces. Por otra parte, jamás he conocido a un golfista absolutamente invicto. Tampoco he conocido a alguien que haya encontrado el amor de su vida sin que le hubieran roto el corazón varias veces antes. Y tampoco he conocido a alguien rico que nunca haya perdido dinero. Por eso la gente no tiene éxito económico, porque su miedo a perder dinero es mucho mayor que su anhelo de volverse rica. En Texas tienen otro dicho: todo mundo quiere irse al cielo, pero nadie quiere morir. La mayoría de la gente sueña con volverse rica, pero como la idea de perder dinero les aterra, nunca llegarán al paraíso financiero. Padre Rico solía contarnos a Mickey y a mí historias de sus viajes a Texas. Si de verdad quieren aprender la actitud correcta para enfrentarse al riesgo, la pérdida y el fracaso, vayan a San Antonio y visiten el Álamo. La del Álamo es una gran historia sobre gente valiente que eligió luchar a pesar de que sabían que no tenían la oportunidad de ganar. Prefirieron morir que rendirse. Es una narración inspiradora que vale mucho la pena analizar a pesar de que en realidad se trata de una trágica derrota militar. ¿Por qué? Admitámoslo, a los tejanos les patearon el trasero, pero ¿cómo lidiaron con el fracaso? Pues gritando. Recuerden al Álamo. Mickey y yo escuchamos esa historia en muchas ocasiones. Padre Rico nos las contaba cada vez que estaba a punto de participar en un negocio importante y se encontraba un poco nervioso. En cuanto terminaba de hacer toda la tarea correspondiente a la transición en puerta, llegaba el momento de poner el dinero o decidir no participar, nos recordaba la historia del Álamo. También lo hacía cada vez que tenía miedo de cometer un error o perder dinero. La anécdota le daba fuerza porque le recordaba que siempre podía transformar una pérdida financiera en un éxito. Padre Rico sabía que cada fracaso lo fortalecía y lo hacía más inteligente. Por supuesto, no quería perder, pero sabía qué era y de qué forma confrontaría la pérdida. La tomaría y la convertiría en un triunfo. Eso era lo que hacía un ganador y a los otros perdedores. Su actitud le daba el valor de cruzar la línea cuando los otros se echaban para atrás. Por eso me gusta tanto Texas, decía. Ahí tomaron un fuerte fracaso y, con un poco de inspiración, la transformaron en un destino turístico con el que ganan millones de dólares. Pero quizás la palabra de Padre Rico que más continúa haciendo eco en mi memoria son: los tejanos no encierran su fracaso, se inspiran con ellos. Los toman y los convierten en aullidos de ánimo renovado. El fracaso inspira a los tejanos a volverse ganadores. Por suerte, esta fórmula no les pertenece solo a ellos, sino a todos los que saben ganar. Ya comenté que para aprender a andar en bicicleta tuve que caer varias veces, pero recuerdo que cada caída fortaleció mi decisión de aprender a andar en ella. También mencioné que jamás he conocido a un golfista invicto. Esto se debe a que cuando los golfistas profesionales del más alto nivel pierden una pelota o un torneo, se sienten inspirados a ser mejores, a practicar con más ganas y a estudiar más. Eso es lo que les hace superiores.
Perder inspira ganadores, a los perdedores los vence. Me gusta mucho citar a John Rockefeller, quien dijo: siempre he tratado de transformar cada desastre en una nueva oportunidad. Como soy japonés estadounidense, me identifico plenamente con esta filosofía. Mucha gente dice que Pearl Harbor fue un error por parte de los estadounidenses, pero yo creo que fueron los japoneses quienes se equivocaron. En la película Tora Tora Tora, un sombrío almirante japonés les dice a los subordinados en medio de la celebración: me temo que acabamos de despertar a un gigante dormido. La frase recuerda a Pearl Harbor. También se convirtió en un grito de fortalecimiento y transformó una de las mayores derrotas de los estadounidenses en una razón para ganar. Este gran fracaso le dio fuerza, y gracias a ello, un poco de tiempo, Estados Unidos resurgió y se transformó en una potencia mundial. El fracaso inspira a los ganadores y vence a los perdedores, pero esto solo lo saben quienes triunfan. Es un secreto que los timoratos jamás entenderán. El fracaso te puede inspirar a ganar y a despojarte por completo del temor a perder. Recuerda la frase de Frank Tarkenton: ganar es no tener miedo a perder. La gente como él no tiene miedo a perder porque se conoce bien a sí misma. Odia que le vaya mal y por eso sabe que la derrota solo lo alentaría a ser mejor. Hay una gran diferencia entre odiar y tener miedo de perder. A la gente le da tanto miedo perder que de formas lo hace antes de ni siquiera jugar. Muchos caen en la bancarrota por culpa de una casita dúplex. Siempre van a la segura en la apuesta económica y nunca juegan en grande. Compran casas y automóviles ostentosos, pero no invierten en serio. El 90% de los estadounidenses tienen problemas económicos porque juegan con la intención de no perder, nunca para ganar. Casi todos se acercan a asesores financieros, contadores o corredores y compran un portafolio balanceado. La mayoría tiene dinero en certificados de depósito, bonos de bajo rendimiento, fondos con mutualistas que pueden ser intercambiados dentro de la misma familia de fondos, y algunas acciones individuales. Es un portafolio seguro y prudente, pero no sirve para ganar en serio. Es lo que compraría alguien que juega con la intención de no perder. Pero no me malinterpretes, el que acabo de escribir es tal vez un mejor portafolio que el que tiene el 70% de la población. Y eso es lo que más me asusta. Digamos que es una combinación perfecta que alguien que disfruta de la seguridad. Sin embargo, jugar sin riesgo y de una manera equilibrada con un portafolio de inversiones no es la manera en que los inversionistas exitosos se lanzan a la batalla. Si tienes un poco de dinero y quieres volverte rico, primero tienes que enfocarte, es decir, dejar de ser equilibrado. La gente equilibrada no llega a ningún lado, solo pertenece en un lugar. Para avanzar primero tienes que desbalancearte un poco, dejarte ir. Tan solo observa la forma en que avanzas al caminar. Thomas Edison, más que ser una persona equilibrada, se enfocaba bien en ciertos aspectos. Bill Gates, Donald Trump, George Soros se mueven en esta misma categoría. George Patton no abrió la alineación de sus tanques, los enfocó e hizo volar los puntos vulnerables de la ofensiva alemana. Los franceses extendieron la línea Maginot y bueno, ya saben lo que sucedió. Si deseas llegar a ser rico, tienes que enfocarte. No hagas lo mismo que los pobres y la clase media, que ponen algunos huevos en distintas canastas, colocan muchos huevos en pocas canastas y enfócate. Recuerda el significado de las siglas FOCUS en inglés. Sigue un solo camino hasta alcanzar el éxito. Si odias perder, entonces juega a la segura. Si perder te debilita, no te arriesgues. Solo inviértela de manera equilibrada. Si tienes más de 25 años y te aterra la idea de correr riesgos, no cambies.
Juega a la segura, pero empieza pronto. Comienza a acumular huevos en el nido lo antes posible, porque te tomará más tiempo que a otros. Pero si acaso sueñas con libertad, con escapar de la carrera de la rata, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿cómo reacciona ante el fracaso? Si el fracaso te inspira a ganar, tal vez debas lanzarte, pero solo tal vez. Si en cambio te debilita o te hace perder la cordura como los niños malcriados que le hablan a los abogados para interpretar una demanda cada vez que las cosas no salen como esperaban, entonces juega a la segura. No renuncies a tu empleo o compra bonos y fondos mutualistas. Pero recuerda que estos instrumentos también presentan riesgos financieros a pesar de los inocuos que parecen ser. Te digo todo esto y mencioné a Texas y Frank Tarkenton porque creo que acumular activos es algo sencillo. Es un juego que no exige de grandes aptitudes ni de mucha educación. Puedes hacerlo con las matemáticas que aprendiste hasta quinto de primaria. Pero eso sí, vas a necesitar mucha actitud. Se requiere de agallas, paciencia y una personalidad dispuesta a lidiar con el fracaso. Los perdedores siempre evitan perder, pero el fracaso es lo que templa el espíritu de los ganadores. Recuerda el Álamo. ¿Cómo vencer el cinismo? El cielo cae, el cielo cae. Casi todos conocemos la historia del pollito de la fábula, mejor conocido como Chicken Little, que corrió por todo el corral para advertir a todos los inminentes catástrofe. También conocemos a la gente que se comporta de esa manera porque en realidad todos tenemos un Chicken Little en nuestro interior. Como ya lo mencioné, el cínico es ese pollito en el que todos nos convertimos cuando el miedo y la duda empañan nuestros pensamientos. Claro, todos dudamos. No soy inteligente, no soy suficientemente bueno, fulanito es mejor que yo. Todas estas dudas en realidad y lo hacen jugar el juego del ¿y si? ¿Y si la economía colapsa justo después de que yo invierta? ¿Y si pierde el control? ¿Y si no puedo devolver el dinero prestado? ¿Y si las cosas no salen como lo planeé? También tenemos amigos y seres queridos que nos recuerdan nuestras limitaciones defendiéndonos con cosas como ¿qué te hace pensar que puedes lograr algo así? Si es tan buena idea, ¿por qué nadie más la ha llevado a cabo? Eso nunca va a funcionar. No sabes de lo que hablas. A veces estas manifestaciones de duda se vuelven tan fuertes que nos impiden actuar y nos provocan una espantosa sensación en el estómago. No nos dejan dormir ni siquiera adelante, así que decidimos quedarnos en un lugar seguro y permitir que la oportunidad nos pase de largo. Nos quedamos contemplando la vida sentados e inmóviles, con un nudo en la garganta. Creo que todos hemos pasado por algo alguna vez, pero hay para quienes la experiencia es más frecuente. Peter Lynch, del fondo mutualista Fidelity Magellan, dice que esas advertencias de que el cielo se va a caer son solo ruidos, pero que toda la gente las escucha. Este ruido puede generarse en nuestra mente a provenir del exterior, es decir, de amigos, familiares, compañeros de trabajo y medios de comunicación. Lynch recuerda que en la década de los 50, cuando en las noticias prevalecía la amenaza de una guerra nuclear, la gente empezó a construir refugios y almacenar agua y comida. Si hubieran invertido su dinero sabiamente en el mercado en lugar de construir refugios nucleares, tal vez ahora gozarían de libertad financiera. Cada vez que la violencia surge en una ciudad, la venta de armas se incrementa en todo el país. Si una persona muere por comer una hamburguesa con carne término medio en Washington, el Departamento de Salud de Arizona ordena que todos los restaurantes sirvan la carne de res bien cocida. Si una empresa farmacéutica pasa en febrero un comercial de televisión de gente enfermándose de gripe, aumenta el número de gente agripada y las ventas de medicinas para el virus se acrecientan.
La mayoría de la gente es pobre porque el mundo está lleno de pollitos que andan por ahí corriendo y gritando, se cae el cielo, se cae el cielo. Por desgracia, estos gritos de alarma resultan efectivos porque vivimos atemorizados. A veces se requiere de mucho valor para no permitir que los rumores y los comentarios negativos y pesimistas te llenen de dudas y vacilaciones. Pero un inversionista experimentado sabe que lo que parece ser los peores tiempos son en realidad los mejores para hacer dinero. Cuando toda los demás gente tiene demasiado miedo de actuar, los inversionistas jalan el gatillo y reciben su recompensa. Hace algún tiempo, un amigo llamado Rich vino de Boston para visitarnos a Kim y a mí a Phoenix y quedó muy impresionado con lo que vio que habíamos logrado con acciones y bienes raíces. Los precios de los inmuebles de Phoenix se encontraban deprimidos. Pasamos 2 días mostrándole lo que nos pareció que eran excelentes oportunidades para conseguir flujo de efectivo y apreciación del capital. Ni mi esposa ni yo somos corredores de bienes raíces, somos inversionistas. Tras encontrar una casita en una comunidad vacacional, llamamos a un agente que se le terminó vendiendo a Richard esa misma tarde. El precio era de $42,000 por una propiedad de 2 habitaciones. Había otros inmuebles de características similares que ofrecían por $65,000. Richard había encontrado una ganga emocionado, adquirió la casita y volvió a Boston. 2 semanas después nos llamó el corredor para avisarnos que nuestro amigo se había echado para atrás. Lo llamé de inmediato para preguntarle la razón, y lo único que me dijo fue que había hablado con su vecino, y que éste le había dicho que era un mal negocio, que estaba pagando demasiado. Le pregunté a Richard si su vecino era inversionista. Me dijo que no. Entonces le pregunté por qué le había prestado atención, y él solo se puso a la defensiva y dijo que quería seguir buscando. El mercado de bienes raíces de Phoenix dio un revés y unos años más tarde esa misma casita se rentaba por $1,000 al mes y $2,500 en los meses pico de invierno. El inmueble había llegado a costar $95,000. Richard solo habría tenido que dar $5,000 para comenzar a salir de la carrera de la rata. Hasta la fecha no ha hecho nada. La verdad es que no me sorprendió que se retractara. A eso se les llama arrepentimiento del comprador y nos afecta a todos. El pollito ganó y la oportunidad de alcanzar la libertad se esfumó. Te daré otro ejemplo. Tengo una pequeña parte de mis activos en certificados de gravamen impositivo en lugar de un certificado de depósito. De esta manera obtengo una tasa de 16% anual por mi dinero, que ciertamente es superior a la tasa que ofrecen los bancos sobre los certificados. A los certificados de gravamen impositivos los respaldan y aseguran los bienes raíces, y cuando el refuerzo de la legislación estatal, todo esto también es mejor que lo que ofrecen los bancos. La fórmula es que se adquieren los hacen seguros. Lo único que les hace falta es liquidez. Por eso los veo como certificados de depósito en un esquema de 2 a 7 años. Casi cada vez que le digo a alguien que tengo mi dinero en esta modalidad, y en especial si ese alguien tiene certificados de depósito, me dice que lo que hago es peligroso y que debería buscar otras opciones. Entonces yo les pregunto a esas personas de dónde sacó su información, y su respuesta es que obtuvo de un amigo de una revista de inversiones. Es decir, es algo que jamás han hecho y están tratando de decirle a alguien más que ha decidido aventurarse de una manera informada. ¿Qué no deberías hacerlo? El rendimiento más bajo que acepto es 16%, pero la gente está llena de dudas y está dispuesta a aceptar algo todavía mucho por debajo de esa cifra. Evidentemente la duda es muy costosa. Lo que trato de decir es que todas esas evaluaciones y cinismos son los que mantienen a la gente jugando a la segura. El mundo real está a la espera de que te vuelvas rico,
pero los titubeos podrían hacerte fracasar. Como ya dije, salir de la carrera de la rata es técnicamente sencillo porque no se necesita demasiada educación. No obstante, las dudas pueden convertirse en verdadero impedimento para mucha gente. Los cínicos nunca ganan, decía Padre Rico. El miedo y la duda desenfrenada producen cínicos. Los cínicos critican y los ganadores analizan. Esta era otra de sus frases favoritas. Padre Rico nos explicaba que la crítica podíamos cegarnos, en tanto en el análisis abriría nuestros ojos. El análisis les permite a los ganadores confirmar que los críticos están ciegos y detectar oportunidades que los demás soslayan. Esto es fundamental porque la clave del éxito radica en encontrar lo que las otras personas dejan pasar. Los bienes raíces son una sólida herramienta de inversiones para cualquier persona que esté tratando de conseguir su independencia o libertad financiera. Es una herramienta de inversión única. Sin embargo, cada vez que los menciono, escucho cosas como: pero yo no quiero estar reparando inodoros. Es lo que Peter Lynch le llama ruido, y lo que Padre Rico habría considerado barullo cínico. Todo esto que dice alguien que critica sin analizar, alguien que permite que sus dudas y miedos le cierren la mente en lugar de que les abra los ojos. Es por eso que cuando alguien dice, pero no quiero estar reparando inodoros, siempre me dan ganas de contestarle, ¿y qué te hace pensar que yo sí? De cierta forma, esa gente está diciendo que su desagrado por un inodoro es más importante que lo que desea en la vida. Yo les estoy hablando de liberarse de la carrera de la rata, y eso se enfoca en inodoros. Este es el tipo de esquema de pensamientos que mantienen a tanta gente pobre. Critican en lugar de analizar. Los yo no quiero son los que te impiden alcanzar el éxito, diría Padre Rico. Precisamente porque yo tampoco quiero reparar inodoros, siempre busco con mucho cuidado administradores inmobiliarios que se encarguen de eso. Y claro, cuando encuentro el administrador adecuado para que maneje la casa o departamento, mi flujo de efectivo se incrementa. Pero lo más importante es que un buen administrador que permite comprar más bienes raíces porque no tengo que ocuparme de reparar los inodoros. La clave del éxito en los bienes raíces es conseguir un administrador implacable. Para mí, de hecho, es más importante encontrar el administradores que inmuebles. Además, no es nada raro que un buen administrador se entere de excelentes negocios inmobiliarios, incluso antes de que los hagan los corredores, lo que los hace todavía más valiosos. Eso es lo que Padre Rico se refería con los yo no quiero, son los que te impiden alcanzar el éxito. Como yo tampoco quería encargarme de los inodoros, encontré la manera de comprar más bienes raíces y acelerar mi salida de la carrera de la rata. Con frecuencia la gente que sigue diciendo no quiero reparar inodoros se niegan a sí misma la oportunidad de aprovechar este vigoroso vehículo de las inversiones. Al parecer, su desagrado por los inodoros les parece más importante que su libertad. En el caso del mercado de valores, a menudo escucho a gente expresar miedo como no quiero perder dinero. Muy bien, pero ¿qué les hace pensar a esas personas que a mí o a cualquier otro les agrada perder dinero? No se vuelven ricos porque decidieron no perder. En lugar de analizar, cierran su mente frente a otro importante vehículo, el mercado de valores. Es una ocasión iba un amigo y pasamos por la gasolinería de nuestro vecindario. Mi amigo se fijó en los precios y notó que el de la gasolina estaba subiendo y por tanto también el del petróleo. Antes de seguir debo aclarar que mi amigo es un manojo de nervios o un chicken lit, si prefieres llamarlo así, pero el cielo siempre está a punto de caerse y por lo general se cae sobre él. En cuanto llegamos a casa, me enseñó todas las estadísticas que demostraban que el precio del petróleo iba a subir a los siguientes años. Eran estadísticas que yo jamás había visto a pesar de que eran dueño de una cantidad interesante de acciones de una compañía petrolera en operación. Con esa información de inmediato comencé a buscar una nueva compañía petrolera.
Rápidamente identifiqué una empresa subestimada que estaba a punto de encontrar depósitos petroleros. A mi corredor de bolsa le emocionó mucho el hallazgo y compró 15,000 acciones a 65 centavos cada una. 3 meses después, ese mismo amigo y yo fuimos a la misma gasolinería y tal como él lo predijo, el precio del galón había aumentado casi 15%. Una vez más, Chicken Little se preocupó y comenzó a quejarse. Yo sonreí porque un mes antes la pequeña compañía encontró petróleo y mis 15,000 acciones se incrementaron a precio a más de $3 cada una. Desde el momento en que mi amigo me hizo notar que la gasolina subiría de precio y si todo lo que me dijo es verdad, los aumentos no se detendrán. Verás, si la gente entendiera cómo funcionan las orden stop loss, es la inversión en el mercado bursátil. Por ejemplo, habría más personas invirtiendo para ganar en lugar de parar para no perder. Una orden stop es, en pocas palabras, un mando eléctrico se vende en tus acciones automáticamente. Si el precio empieza a bajar, minimizando así la pérdida y maximizando algunas ganancias. Es una excelente herramienta para aquellos a quienes les aterra perder. Por eso, cada vez que escucho a alguien que se enfoca en su yo no quiero, en lugar de concentrarse en lo que sí le interesa, sé que él lo hace porque trae mucho ruido en la cabeza. Chicken Little se apoderó de su cerebro y no deja de gritar. El cielo se está cayendo y los inodoros están descompuestos. Estas personas alunan detalles sórdidos como los inodoros, pero el precio que pagan es demasiado alto. Quizás no consigan lo que desean en la vida. En lugar de permitirles analizar, el Chicken Little que había en ellos les obligaba a cerrar la mente. Por suerte, Padre Rico me enseñó a lidiar con Chicken Little. Solo haz lo que hizo el coronel Sanders. A los 66 años de edad perdió su negocio y empezó a vivir con la ayuda de Seguridad Social. Pero eso no era suficiente para un hombre como él. El coronel comenzó a viajar por el país a vender su receta secreta de pollo frito. La gente lo rechazó 1,009 veces antes de que alguien se interesara en comprarla. Entonces se convirtió en multimillonario a una edad en que la mayoría de la gente renuncia a todo. Fue un hombre valiente y tenaz. Así describió Padre Rico a Harlan Sanders. Por eso, cuando tengas dudas y un poco de miedo, haz lo que el coronel Sanders le hizo a su Little Chicken: freírlo en aceite. ¿Cómo vencer la pereza? La gente de negocio suele ser la más perezosa. Todos hemos escuchado anécdotas sobre el hombre que trabaja mucho para ganar dinero. Trabaja como loco para darles a su mujer y a sus hijos lo que necesitan. Pasa muchas horas en la oficina y los fines de semana. También lleva trabajo a casa. Un día llega a su hogar pero lo encuentra vacío. Su esposa se fue y se llevó a los niños. El hombre sabe que ha tenido algunos problemas como todas las parejas, pero en lugar de esforzarse por fortalecer su relación, se mantiene muy ocupado en la oficina. Luego, como se encuentra abatido, su desempeño en el trabajo disminuye y pierde su empleo. A menudo conozco gente que está demasiado ocupada para cuidar su riqueza. También hay personas que están demasiado ocupadas para cuidar su salud. La causa siempre es la misma: tienes mucho trabajo, están hasta el tope de actividades y permanecen así para no entender algo importante. Nadie tiene que explicarles nada porque en el fondo saben lo que está sucediendo. De hecho, si les enseñas la situación suelen enojarse o irritarse. Si no están ocupados en el trabajo o con los niños, están ocupados viendo televisión, pescando, jugando golf o haciendo compras. A pesar de todo, sabe que es solo una estrategia para eludir algo importante. Es la forma más común de pereza, la pereza que mantiene demasiado ocupado. Pero entonces, ¿cuál es el remedio para esta situación? Un poquito de avaricia. En general, cuando éramos niños nos enseñaron que la avaricia, la codicia o el hecho de desear algo era negativo. La gente avariciosa es mala, solía decir mamá.
pero en el fondo todos tenemos el anhelo de poseer cosas bonitas, nuevas o emocionantes. Para mantener ese anhelo controlado, nuestros padres encuentran formas de suprimirlo a través de la culpa. Solo piensas en ti mismo. ¿Qué no te das cuenta de que tienes hermanos y hermanas? Era una de las frases favoritas de mi mamá. ¿Quieres que te compre eso? ¿Crees que soy la gallina de los huevos de oro? Era de las favoritas de mi padre. ¿Acaso piensas que el dinero crece en los árboles? No somos ricos, ¿sabes? Lo que más me molestaba no eran las palabras, sino la iracunda sensación de culpa que los acompañaba. Y ya para rematar, el chantaje te decían: me estoy sacrificando en la vida para comprarte esto, pero lo hago porque nunca tuve la oportunidad de poseer algo así cuando fui niño. Tengo un vecino que se encuentra en la pobreza más absoluta, pero no puede estacionar su coche en su garage porque lo tiene repleto de juguetes para sus hijos. Esos malcriados tienen todo lo que piden. Eso es que no quiero que sientan lo que es querer y no perderlo, me dice el vecino todos los días. No ha ahorrado nada para que vayan a la universidad cuando crezcan, ni para su propia jubilación, pero los niños tienen todos los juguetes que se han fabricado en el mundo. Hace poco el hombre recibió una nueva tarjeta de crédito por correo y los llevó a Las Vegas. Lo hago por los niños, explicó, con cara de estar haciendo un gran sacrificio. Padre Rico nos prohibió decir: no puedo darme lujo, pero en casa era lo único que yo escuchaba. Padre Rico hacía que sus hijos dijeran: ¿qué puedo hacer para darme lujo? Porque creía que la frase «no puedo darme lujo» cerraba tu mente, mientras que la pregunta «¿qué puedo hacer para darme lujo?» la abría a nuevas posibilidades. Pero aún más importante, afirmaba que frases como «no puedo darme lujo» o «no puedo permitírmelo» era mentira. El espíritu humano lo sabe, el espíritu humano es muy poderoso, nos explicaba. Él sabe que puedo lograr cualquier cosa. La cuestión es que si tu mente es perezosa y dice «no puedo darme el lujo», en tu interior se empieza a librar una batalla. Tu espíritu se enoja y la mente perezosa se empeña en defender su mentira. El espíritu grita «levántate, vamos al gimnasio a hacer ejercicio», y la mente perezosa contesta «pero estoy cansado, hoy trabajé mucho». O tal vez el espíritu humano dice «estoy harto, cansado de ser pobre, salgamos y volvámonos ricos». A lo que la mente perezosa responde «la gente rica es avariciosa». Además, volverse rico siempre es demasiado trabajo, no es seguro, podría perder mi dinero. Yo trabajo mucho en las instituciones en que me encuentro. Tengo otros pendientes. Mira lo que tengo que hacer esta noche. Mi jefe quiere que le termine para mañana. La frase «no puede darme el lujo» también provoca tristeza e impotencia que en poco tiempo conducen al abatimiento e incluso a la depresión. ¿Qué puedo hacer para darme el lujo? Nos abre las posibilidades, emoción y sueño. Por eso a Padre Rico no le preocupaba tanto lo que quería comprar, siempre y cuando entendiéramos que esta última frase fortalece la mente y dinamiza el espíritu. Esta es la razón por la que casi nunca nos regalan cosas a Mickey y a mí. En lugar de eso nos preguntaba: ¿qué tendría que hacer para permitirse conseguir lo que quieres? Eso incluso la universidad que nosotros mismos nos pagamos. Por cierto, lo que él quería que entendiéramos era que lo importante no era el objetivo, sino el proceso para alcanzarlo. El problema que veo en la actualidad es que hay millones de personas que se sienten culpables por tener anhelos o por ser codiciosos. Es algo que le inculcaron en la infancia, al mismo tiempo que desean tener lo mejor que se pueda conseguir en la vida. Su subconsciente condicionado en la infancia se revela: no puedes comprar eso o jamás voy a poder comprármelo. Yo decidí que quería escapar de la carrera de la rata porque esa fue mi respuesta a la pregunta: ¿qué puedo hacer para darme el lujo de no volver a trabajar jamás? Mi mente empezó a generar respuestas y soluciones. Lo más difícil fue enfrentarme al dogma de mis verdaderos padres. No podemos pagar eso. Deja de pensar solo en ti mismo. ¿Por qué no puedes pensar en los demás? Ellos usaron estas frases similares para
infundirme un sentimiento de culpabilidad y así suprimir mi avaricia. Pero entonces, ¿cómo vence la pereza? La respuesta insistió es como un poquito de avaricia. Esto significa que debes preguntarte, ¿y qué hay para mí? Todas las personas necesitan sentarse y cuestionarse. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera que volver a trabajar nunca más? ¿Qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Si no se encuentra en este poquito de deseo de tener algo mejor, es imposible progresar. Nuestro mundo avanza porque todos anhelamos una vida mejor. Los nuevos inventos son productos de nuestro deseo de vivir en mejores condiciones. Vamos a la escuela y estudiamos mucho porque queremos conseguir algo más sólido que lo que tenemos. Así que cada vez que descubras que estás eludiendo algo que tienes que hacer, ha llegado el momento de preguntarte, ¿y qué hay para mí? Sea un poco codicioso, es el mejor rendimiento para actuar la pereza. También recuerda que todo exceso es malo. En la película Wall Street, Michael Douglas afirmó, la avaricia es buena. Padre Rico lo articuló de otra manera. La culpa es peor que la avaricia porque le roba el alma al cuerpo. Pero creo que Elson Rubens lo expresó aún mejor. Haz lo que tu corazón te diga que es lo correcto, porque de todas formas te van a criticar. Mal si lo haces, mal si no lo haces. ¿Cómo separar los malos hábitos? Nuestra vida es más reflejo de nuestros hábitos que de la educación que recibimos. Después de ver la película Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger, un amigo dijo que me encantaría tener un cuerpo como el de Schwarzenegger. Casi todos los demás asistieron porque estaban de acuerdo. A mí me dijeron que antes era muy flaco y enclenque. Agregó otro. Sí, yo también supe eso. Dijo uno más, escuché que tienes el hábito de ejercitarse casi todos los días en el gimnasio. Ajá, supongo que así tiene que ser. Nah, repuso el cínico del grupo. Podría apostar que nació así. Pero después de hablar de Arnold y vayamos por una cerveza. Esta conversación es un ejemplo de cuando los hábitos controlan el comportamiento. Recuerdo que una ocasión le pregunté a mi padre rico sobre los hábitos de los ricos. En lugar de contestarme enseguida, prefirió enseñarme con un ejemplo como de costumbre. Cuando paga tu padre sus recibos y cuentas pendientes, preguntó padre rico. El primer día del mes, contesté. ¿Y le queda algo después de esto? Continuó. Muy poco, contesté. Por eso siempre tienen problemas económicos, dijo padre rico. Tienen malos hábitos. Tu padre le paga primero a todos los demás y él se paga al último, y solo si le queda algo. Cosas que normalmente no sucede, añadí, pero tiene que pagar lo que debe, ¿es cierto? ¿Me está diciendo que no debería pagar los servicios? Por supuesto que no, contesté padre rico. Creo firmemente que las deudas se deben pagar a tiempo. Eso es lo que yo pago primero a mí mismo, incluso antes de pagarle al gobierno. ¿Pero qué pasa si no tienes suficiente dinero? Pregunté. ¿Qué haces entonces? Lo mismo. Me dijo, siempre me pago a mí primero, incluso ando corto de recursos, mi columna de activos es más importante que el gobierno. Pero insistí, ¿quién no les puede meter a la cárcel? Sí, si no pagas. Sí, dijo padre rico. Mira, yo no dije que no pagara, solo dije que no hay que pagarse a uno mismo incluso cuando el dinero es poco. Pero continuó, ¿cómo haces eso? No se trata de cómo. La pregunta es ¿por qué? Dijo padre rico. Está bien, ¿por qué? Porque la motivación me explicó. ¿Quién cree que se quejará más si no pago? ¿Yo o mis acreedores? Seguramente los acreedores se podrían como fieras, respondí. Era muy obvio. Si usted no se pagara, no diría nada, no reclamaría. Entonces ahora entenderás que, después de pagarme a mí mismo, la presión de pagarles a mis acreedores será tan fuerte que me obligarán a buscar otras fuentes de ingresos. La presión de pagar se convierte entonces en mi mayor motivación. Yo he trabajado en empleos adicionales, he fundado otras compañías, he realizado intercambios en el mercado de valores y prácticamente he hecho cualquier otra cosa con tal de evitar
que mis acreedores me griten y me hagan pedazos. La presión me hizo trabajar más duro, me forzó a pensar y en general me hizo más inteligente y activo en lo que se refiere al dinero. Si me hubiera pagado al final no habría sufrido la presión, pero estaría en bancarrota. Entonces, lo que a usted lo motivó es el miedo al gobierno o a las otras personas a las que les debe dinero. Correcto, contestó Padre Rico. Mira, Robert, los recaudadores de impuestos del gobierno son unos bravucones. Todos los cobradores lo son en general y por eso la mayoría de la gente cede ante ellos y les paga primero sin haber pagado a sí mismas. Ya conoces la historia del debilucho de 45 kilos que le arrojan arena en la cara. Asentí. He visto a ese anuncio de levantamiento de pesas y clases de fisiculturismo que vienen en las revistas de cómics. Toda mi vida. Bien, pues la mayoría de la gente permite que los bravucones les arrojen arena en el rostro. Yo decidí usar el miedo al bravucón para hacerme más fuerte. Otros solo se debilitan. Forzarme a pensar cómo ganar dinero adicionales es como ir al gimnasio a levantar pesas. Entre más entre a mis músculos mental del dinero, más fuerte seré. Ahora ya no les tengo miedo a los bravucones. Me gustó lo que me dijo Padre Rico entonces. Si me pago a mí primero, me fortalezco en los aspectos financieros, mental y física. Y fiscal, exclamé. Padre Rico asintió. En cambio, si me pago al final o no me pago nada, me debilito y entonces los jefes, gerentes, recaudadores de impuestos, cobradores y caseros me mangonean toda la vida porque no tengo buenos hábitos monetarios. Padre Rico volvió a sentir como el debilucho de 45 kilos. ¿Cómo vencer la arrogancia? Lo que se me sirve para generar dinero. Lo que no sé me hace perderlo. Cada vez que he sido arrogante he perdido. Esto se debe a que cuando tengo una mala actitud, en verdad llego a crecer con lo que no sé, no es importante. Solía decirme Padre Rico con frecuencia. He notado que mucha gente utiliza la arrogancia para ocultar su ignorancia. Lo veo a menudo cuando discuto estados financieros con contadores e incluso con inversionistas. Tratan de sobrellevar la discusión con un aire de fanfarronería, pero a mí me resulta muy evidente que no saben lo que están hablando. No me mienten, pero tampoco me dicen la verdad. En el ámbito del dinero, las finanzas y las inversiones hay muchas personas que no tienen idea de qué están hablando. La mayoría de la gente de la industria del dinero solo gorgotea y escupe discursos de ventas como si fueran vendedores de autos usados. Si sabes que eres ignorante respecto a algún tema, lo mejor es que te eduques y aprendas de un experto en el ramo o de un libro sobre la materia. Si me pago a mí primero, me fortalezco en los aspectos financieros, mental y física.